El primer tema que los que vamos a tocar son el poder de fusionar Motion Graphics con Visual Effects, los proyectos o el concepto y animaciones que se desarrollaron y la introducción a los ejemplos de distintos grados de complejidad. Acá yo voy a explicar un poquito con qué uno se encuentra cuando llega el trabajo. Acá en el caso de Felipe Piña, de alguna manera fue muy poco tiempo. Observen, esto es lo que recibimos nosotros. Acá se está viendo bien, pero en realidad la imagen o la filmación estaba quemada, no había un guión sustentable, o sea, que hubo que armar toda la historia del contenido. Nos tomamos de lo que era el nombre, el pensar el pasado, empezamos a hacerlas recurrentes. Ustedes vieron que la presentación es bastante barroca, muy cargada, muy pesada de distintas texturas. Se recurre mucho al sepia grisado como concepto de viejo. Incluso, si ustedes ven, hasta la granulometría, observen, es muy pesada en la misma filmación. Bueno, todo esto está hecho con fotos de la época que están pegadas sobre la filmación. Y toda la filmación se la ha agrisado, llevado al concepto de filmación de época. Observen, todo eso es mentira. Está la casa de gobierno peladita con las palomas como cualquier día. Todo lo demás fue pegado. O sea, se generó la ambientación. ¿Está? Incluso, bueno, hay un detalle, llévalo para atrás, así le muestro el reflejo en los lentes. Observen que en los lentes se lee Montoneros, haciendo alusión a cuando Montonero fue echado de la plaza. Observen que constantemente hay muchísimos detalles, porque también está para ser presentado no solo en televisión, sino donde lo quieran llevar. Observen cómo la pigmentación de la película está ampliado el grano, cómo ese simulacro de bombardeo está hablando del bombardeo del 55, cuando la Casa Rosada fue bombardeada. Bueno, todo eso es ficción, todo eso fue generado a partir de efectos visuales. Quería saber cómo era todo el tema de la edición de esto, o sea, si se hace todo en un mismo programa como el Premiere o... Si vos preguntás por edición es dentro de un programa como Premiere, Final Cut, el Edit o cualquiera de esa clase de programas que te dejan editar. La edición es un proceso necesario, pero bastante sencillo porque es hacer un montaje dentro de un programa que te permite acomodar la secuencia. Entonces ahí empezás y decís, bueno, esto lo mando a composición, esto lo mando a partículas, esto lo trabaja la gente de modelado, y arrancó en edición, se dividió y vuelve otra vez a edición para hacer la parte final de la entrega, que es la que se ve acá. Poner el audio encima y cerrar el producto, digamos. La idea acá nosotros queremos mostrarles son tres clases de motion graphics distintos que se utilizan. Uno que es el que le mostramos al principio de todo, de las tuercas y demás, que es comparable con la clase de motion graphics tal vez que se ven en canales de televisión, en TV, que son más tipo collage y que todo surge de esta gráfica media loca, ¿no? Por así llamarlo, y donde está todo complicado porque se ve motion graphics, caen flores, abren arcoíris y todo lo demás. Después hay otra clase de motion graphic que es esta, en la anterior, la de Felipe Piña, en la que ya vive todo, convive en un entorno motion graphic, porque acá estamos hablando de que es una foto flotando en el aire, una pared de fondo, texto y demás, pero comienza a tener elementos que solamente antes se veían en películas, en flujos de trabajo para películas, como es la parte de guiar, no sé si ustedes conocen ese término, que es la parte cuando se configura algo en 3D, se lo automatiza para que responda a ciertos requisitos del trabajo. Lo más común es ver cuando se ría un personaje para que el codo no levante más de 140 grados, porque es imposible, ese tipo de cosas. Después está la parte de traqueado, por ejemplo, un traqueado 3D, que es una técnica que se utiliza para imitar el mismo movimiento de la cámara real en computadora, para que después cuando uno pone los elementos digitales todo quede perfectamente sincronizado, si no la cámara real se movería para un lado, enfocaría una perspectiva que el 3D no lo hace, entonces parece que el 3D flota en el lugar, ¿no es cierto? Es como que
este proceso no se hace como que en Jurassic Park los dinosaurios caminaran por arriba de los árboles y queda todo flotando ahí por ahí. Entonces, esta es la otra clase de motion graphic que entra a esa categoría, pero la apertura, que es lo que primero se ve, ¿no?, dentro del producto, está encarado netamente con orientación fílmica. Entonces, no se ve ningún motion graphic hasta el momento en el que entra el programa en sí. Vos la apertura la ves como una publicidad o como una película, digamos, pero es un motion graphic. Entonces, en esta etapa nosotros lo que le vamos a mostrar es más que nada la apertura. Nuevamente vamos a hacer hincapié en lo que es cómo uno vende su propio producto. Entonces nosotros desarrollamos este sistema en Flash en donde al cliente se le puede mostrar cómo era la escena que nos trajo y cómo es la que nosotros le damos. Entonces, ¿por qué vale eso? ¿Por qué tiene ese trabajo por detrás y demás? Y después ciertas cosas teóricas de cómo se generaron algunas de las escenas y un poquito en el programa que es el que se está utilizando ahora, que ya no se modela como el logo, sino que se esculpe directamente como si fuese una plastilina. Entonces queremos mostrar el nivel de detalle en el que se puede llegar en poco tiempo. Esta es la primera escena. Esta partecita lo que va a mostrar es la escena original, la escena final, sin lo que se llama el retoque de color, que es lo que le termina dando esa texturita más de cine o de publicidad, ¿no es cierto? Acá es un paso muy sencillo, porque no es que pasan muchas cosas, pero lo que se hizo acá fue pegarle un afiche de Malvinas a cuando salía del subte, con una técnica que se llama justamente la de traquear, esta cosa de imitar la cámara real dentro de la digital. En este caso hay dos maneras de traquear. Uno puede imitar y generar una cámara 3D o puede pegar un objeto. En este caso el objeto está pegado a la pared, pero no está fabricada la cámara, sino que el objeto sigue a la pared. Entonces es un proceso más sencillo que generar una cámara en 3D y todo una serie de técnicas que llevan más tiempo, pero que en algunos casos es sí o sí la única manera de poder lograr el efecto es realizando una cámara 3D. En este caso no había necesidad de eso, entonces lo que se hace es tomar 4 puntos de la pared, por ejemplo, poner un pausa ahí, un toque más para atrás. Se toman 4 puntos, ¿sí? Tac, tac, y el programa, en este caso el After Effects, toma esos 4 puntos y empieza a seguirlos durante la animación hasta que alguno de esos puntos es ocluido por algún objeto, en este caso cuando pasa Felipe. Entonces cuando pasa Felipe el programa a este punto lo anula y empieza a sacar una predicción entre los 3 que quedan. Llega un momento que el programa no tiene más de dónde sacar información, cancela la operación de traqueo y se continúa manualmente, o tal vez no se continúe porque ya tapó toda la imagen. Es un sistema que nace de los aviones de guerra cuando uno dispara y el misilcito va siguiendo al otro avión. Esa tecnología se transportó a la animación por computadora y por eso podemos traquear, ¿no? Digamos, básicamente. En esa escena fue simplemente eso. Ahora, en esta escena ya es distinto, porque acá no es que hay que pegar una cosita a una pared. Acá supuestamente él camina entre gente, está pegado el cartel de Entel, hay un cielo. En una oportunidad aparecía el grabador acompañándolo atrás, que después no quedó y demás. Si bien la parte de animación no es tan compleja porque son fotos pegadas, el traqueo es distinto. Porque ya no es que puedo traquear a Mafalda en el pasto durante toda la animación y a cada persona ponerla... No, tiene que haber un campo de profundidad, lo que está adelante no gira a la misma velocidad que lo que está atrás por la perspectiva y demás. Entonces acá ya se recurrió a un traqueo 3D, que después le vamos a mostrar más o menos como para que vean cuál es el programa con el que se hace. Este es el programa del After Effects, tal vez ustedes lo conozcan. Ahí aparecía el grabador justamente que después no quedó. Acá la idea es simplemente como para que vayan viendo acá, pon un segundo pausa. Acá se hizo también lo que se llama rotoscopía. La rotoscopía es cuando es lo que se conoce en el Photoshop como hacer una máscara, pero en animación. Tenés que ir cuadro por cuadro recortándolo a la persona porque no se filmó con un fondo verde atrás, que hubiese sido mucho más fácil porque no hubo nunca una historia en este trabajo. La historia se la fabricamos nosotros, entonces fue Felipe caminaba y lo filmaban y Felipe caminaba, pero no sabía ni lo que estaba mirando Felipe. En realidad nunca supo que iba a haber gente ahí. Él caminaba nada más.
se ve que lo tiene innato ese toque de actor. Caminaba y caminaba y caminaba, nosotros le montamos todo atrás y hubo que volverse un poco loco rotoscopiando toda la caminada de Felipe Piña para que pasara por atrás de las cosas y demás. Entonces esta partecita nada más es la anulación de capas, como para que vean, en realidad ven, ahí hubo que hacer la rotoscopía para que Felipe pasara por adelante de las personas. Otras personas que pasaban por adelante no hay que rotoscopiarlo, pero sí las que pasan por detrás de él. La capa del cielo y demás, terminaba quedando así. Y por último, hay un pequeño análisis de la escena final. Esto es así. El programa que traquea, que se llama Voyeur, vos tenés el programa que te traquea la cámara, pero no podés hacer nada en ese programa, solamente calcular la cámara. Entonces, de ese programa lo sacás con un formato de archivo y lo incorporás dentro de un programa 3D, como puede ser el 3D Studio en este caso. Se colocan ciertas geometrías básicas para ver si la cámara realmente va más o menos pegado. Fíjense que capaz que salta algún cuadrito y demás. Ahí entra un análisis que es, bueno, esto no se va a ver así gigante, esto va a estar adentro de un marco, en una pared, con un título al costado y demás. Entonces hay ciertas cositas que tal vez uno las ve que fallan, pero que después no se van a notar. Entonces esto es como un testeo que se hace para decir, bueno, sí, está bien la cámara exportada, sigamos trabajando dentro del proyecto porque la primera parte, que es traquear la cámara, viene bien. Esta es la escena final, ¿no? Digamos, que inclusive el cartel de Perón no se ve en la presentación. Esta es la escena final, ¿no? Entonces le decía, esta es la escena original. Ahí lo que se hizo fue tapar la gente real con gente estática. Se le hizo el tratamiento de color que hoy marcaba el Bocha, se lo llevó a un efecto más de película vieja y se traqueó la cámara, entonces por eso se pudo poner fácilmente la gente y demás. Después se prendió fuego el edificio de atrás. Después se hizo lo que se llama un matte painting, que es cuando te pones a pintar sobre la imagen. En este caso se rompió ahí la Casa Rosada, que son detalles que tal vez en la presentación no se aprecian porque está dentro de un marco chiquitito de foto, pero estuvo hecho así. Se rompió todo, se prendió fuego y demás. Se incorporó el avión ese que pasa y tira su bomba, y más o menos básicamente la bomba está hecha de esta manera. O sea, son varias capas de partículas. Cuando yo digo partículas, las partículas pueden ser cualquier cosa. Mosca, piedra, gente que camina. Es la manera de manejar mucha cantidad de objetos de manera automatizada. Imagínense que animar piedra por piedra, eso sería una locura, nunca se podría lograr un movimiento realista ni una simulación realista de cómo se expande, cómo cae y cómo gira en el aire y demás. La única manera es la de partículas. Entonces acá lo que se hacen son varias capas de partículas para hacer explotar la piedra. El fuego está generado por un sistema que se llama sistema de fluidos, porque el fuego, si bien se puede hacer con partículas, el fuego es un fluido. Ustedes cuando lo ven, el fuego es como que todo el tiempo va mutando en sí mismo. Entonces, sí, como que no. De hecho, en una época antes que existiera lo digital, se filmaba fuego sobre una tela, las famosas explosiones que hay por todos lados, que ya están siendo reemplazadas así, ¿no? Pero antes te hacían explotar un edificio, una maqueta, se filmaba con cámaras de alta velocidad para que pareciera que el fuego hacía todo una cosa gigante y demás, pero todo eso es plata. Simplemente, podés comprar la librería, te perdés la oportunidad de hacerlo vos también. Entonces, esto también va un poco en lo que uno apunta, lo que uno busca y cuáles son los tiempos que tiene para manejar. Siempre hay que tener claro cuál es el concept, cuál es el concepto que manejamos, a dónde lo queremos llevar, cómo lo explotamos. Y creo que es suficiente las ideas pequeñas y claras. Pequeños manejos, con mucha delicadeza. Hoy cuando vos preguntabas qué programas se habían utilizado, acá está, fíjense, todos los programas que se utilizaron. Estos fueron para modelado, por ejemplo, el Geloso. El Geloso era un famoso grabador de época que, bueno, acá lo tienen. Este es el Geloso, esta es una fotografía del original. Bueno, este es el famoso grabador, era de profesionales, digamos, del periodismo y demás.
Es un elemento representativo de Felipe Piña, digamos, con respecto a lo que es el trabajo. Sí. Cuando uno se fija en esos detalles, que yo la primera vez, mirá que yo veo el programa siempre, y la primera vez que le veo el detalle en los lentes, y mirá que lo mira un montón de veces. Ustedes se toman ese trabajo de pensar, bueno, a lo mejor alguien no lo ve y lo tiene una tercera, cuarta lectura, porque es un laburo montar todo eso en el lente. Yo te voy a contestar. Hoy cuando Irú hablaba de cómo rebota la luz acá, pega para el otro lado y dan los efectos, yo te puedo asegurar que eso es llegar a la realidad. Vos por ahí no lo viste, pero hay gente que lo descubre. Entonces, para quien cambia el mirar por ver, aparece Montoneros en los lentes. Quien lo que está buscando es contenido del programa, si una visualización posiblemente no lo vea. Hay gente que cree que esto es una filmación del bombardeo del 55. No, es un aplique de imagen. Hay una anécdota de un estudio de afuera, justamente no haciendo a tu pregunta, vieja, como en el año 98 había un personaje, no me acuerdo cuál es la película, que iba corriendo por la calle, el personaje era tridimensional y se veía en la pantalla, la película, se veía como que yo te dijese a este tamaño. Le hicieron la transpiración mientras que corría. ¿Quién lo nota? No lo sé, pero el ojo, hay cosas que te determina. No te digo que el caso de la lente es uno de esos, ¿no? Pero el que empieza a ahondar en 3D, empieza a tener en cuenta eso y hasta la vida diaria, ¿viste? Se te cae un vaso de coca y, bueno, a ver cómo va el fluido, de última. Y pasás a analizar así y se te vuelve así como una obsesión, entre comillas, de estar analizando porque después te puede servir para hacer un trabajo. Entonces, me parece que justamente el reflejo en los lentes, la gente esta que hace transpirar un personaje, que capaz que el 93% de la gente no lo va a percatar ni a percibir, se lo hicieron igual porque tiene una incidencia distinta cuando apretás render.